Compañeros, vamos a mirar acá. ¿Qué falla? Bueno, miramos la parte de ruido como tal. Vamos a ver una serie de conceptos de pronto fundamentales del ruido y vamos a ver algo, un punto muy importante que vamos a profundizar es sobre por qué el ruido es considerado un factor de riesgo, debe considerarse un factor de riesgo. Entonces, para poder entenderlo, necesitamos ahondar un poquito dentro del ruido como fenómeno físico. ¿Ya listo? Entonces vemos que, pues, lógicamente parte del sonido, donde el sonido es realmente la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Entonces esto es algo muy importante, compañeros. Para Profe, poder que... perdón, solo interrumpo. Usted está proyectando algo porque lo que tiene proyectado no se mueve, está como estático. ¿Está estático? Ah, perdón, no sé qué pasó. Sí, es el Sí, lo fondo estoy... de Antonio José Camacho, pero no. Ok, dale un momentico. Sí, lo está moviendo, mira. Gracias por decirme. Ya hubiera cogido vuelo y cuando yo al final, sí, esto es todo y ustedes viendo siempre la pantalla azul. Un momentico, a ver, ¿esto qué le pasó? Porque no todo puede ser fácil en esta vida. A ver, ven, no me quiere proyectar esto. Profe, la pantalla se ve casi siempre muy borrosa. No sé Pero si me mira pasa que solamente a mí. ahorita miramos, un momentico, acá, un segundito, que falla. Me preocupa de esto es por la pérdida de tiempo. Dame un momentico. Por eso disculpas. Padró aquí un momentico. Dame un segundito a ver qué pasó. Un momento, por favor. Esto porque no se me proyecta. Un momentico. Ok, listo. Yo creo que ya ahora sí. Bueno, tienen que ampliar la pantalla mía, darle a anclar, fijar video para que se vea pues grande y puedan, puedan verlo grande. Ok, listo. Dale. Bueno, entonces vemos el ruido como fenómeno físico, donde se considera el sonido algo muy importante, compañeros, es que el sonido eh, para poder que exista el sonido, debe haber un medio físico para que se propague. Ya el sonido es producto de unas ondas mecánicas que necesitan un medio de propagación. En este caso está el aire. Ya el sonido también se propaga en el agua. Incluso se propaga a mayor velocidad que en el aire, en el agua. También se puede propagar sobre cualquier superficie física, en metal. Por ejemplo, no sé si ustedes cuando estaban pequeños hicieron, por ejemplo, el teléfono ese con un hilo y dos vasitos. El sonido se propaga a través de ese cable que unía esos dos vasos. Entonces es indispensable que exista un medio para la propagación. En el caso de que nos importa a nosotros, principalmente es el aire, ¿ya? Entonces vemos que el sonido es producto, es como fenómeno físico, tiene una característica muy importante, la cual tenemos que entender, es que el sonido tiene un comportamiento de onda, ¿listo? Entonces, la onda de propagación tiene unas características, una de las características fue una de las preguntas que salió ahorita, que es la frecuencia, es lo que estamos viendo ahorita, ¿listo? Entonces resulta que eh, esa frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones que tiene esa onda por segundo, ¿ya? Que esas unidades están dadas en, ¿alguien me puede decir cuál es la unidad de frecuencia en la que siempre escuchamos? Hertz. Los hertz, ¿ya? En este caso los hertz serían la cantidad de oscilaciones que tiene una onda. Decibeles. No, sería en este caso serían los hertz, ¿listo? Vamos Los a ponerlos hertz. acá. Los hertz, Profe, ¿listo? no, Dímelo.
No sé si es solo a mí o qué es lo que pasa, pero esta diapositiva yo no la logro ver. O Yo sea, eso queda tampoco las veo, profe. Yo está en blanco la como pantalla. viendo la pantalla No, sí, quedó en está blanco. actualizando, no me digan. Sí, todos, ¿y por qué no me han dicho? Vea, ¿ahí la están viendo? Hay que Sí, en riesgo físico por físico ruido. por ruido. Exactamente. Y la estaba desplazando, ¿no han visto que la está desplazando? No. No, ahí sigue igual. Sigue igual, profesor. Quedó quieta, estática. ¿En serio? ¿Todo lo que me gasté haciendo esto? Espérate un momento que yo voy a ver. Sí. Riesgo físico por ruido y fondo azul de la ¿Y universidad. se quedó allí? Ah, ok, dame un Quedó segundo. ahí. ¿En serio? Ay, Dios mío bendito. Entonces como que no les convenía la clase hoy. Un momentico, vamos a ver. Un momentico yo a ver qué le pasó a esto. ¿Qué haría MacGyver? Sigan las Ah, señales, profe, las señales. señales del destino que deberíamos estar todos presenciales hoy allá en el salón. Listo, ok, voy a abrir, voy a proyectar más bien desde esta. Listo. Y voy a cambiar acá. Dame un segundito. ¿Dónde estás? PDF. F. Listo. Regálame un segundillo. Regálame un momentico, por favor. Otra vez, un momentico. Bueno, listo. Y vamos a ver allí. Ok. Entonces, vemos como una de las características que tiene principalmente que tiene el ruido, compañeros, y eso lo vamos a ver durante todo el semestre, este concepto de onda. Tenemos que tener muy claro el concepto de onda, porque eso lo vamos a ver en la unidad de iluminación y en la unidad principalmente de vibración. Eso entonces nos tiene que tener claro. Entonces voy a compartirles acá un momentico mi pizarra mágica para que entremos un poquito en contexto. Entonces voy a dibujarles acá de pronto un plano, más o menos. Disculpe acá. Permítanme acá. Esto es un plano, si lo están viendo. Y voy a dibujarles una onda. ¿Cómo sería una onda? Aquí principalmente, un poquito más grueso. Supongamos que parte desde este punto y ella hace este movimiento ondulatorio. Llega acá, ¿listo? Entonces, uno de los puntos principales que tienen las características de las ondas, en este caso sería que tenemos la amplitud, que es la distancia, en este caso, que hay de la altura de la onda. Es lo que se conoce como de pronto la intensidad o el volumen. Cuando uno le dice a la persona, ay, súbeme el volumen, es que le estamos subiendo la amplitud a esa onda, la intensidad. ¿Listo? Otro concepto que tenemos que tener claro de la onda es la cantidad de oscilaciones que tiene un segundo. Si yo tengo que en este plano, mi unidad es el tiempo y está dada en segundos, ¿ok? Y si supongamos que aquí en este punto hay un segundo, hago la pregunta del millón. ¿Cuál será la frecuencia de esa onda que acabo de dibujar? ¿De la onda G, profe? ¿Cuál será la frecuencia? Recuerde que ya dijimos que la frecuencia está dada en unidades que llaman hertz, viene pues de hercios, que es de la persona que lo determinó así. Y vemos que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que tiene una onda en un segundo. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál creen, consideran ustedes allí que es la frecuencia de esa onda que acabo de dibujar? Oscilaciones por Hertz. segundo. Sí, por eso, ¿cuál será la frecuencia? O sea, ¿cuántos hertz tiene Una esa onda onda que por dibujé? segundo, profe. Un hertz. Exactamente, hertz. un hertz, ¿ya? Porque estamos dibujando que aquí en este punto es un segundo y esta onda hace una oscilación completa en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dibujo esta onda, voy a dibujarla, a ver si me sale. Uf, de derechita. La pregunta del millón es,
¿Cuál será la frecuencia de esta onda fucsia que acabé de dibujar? Suponiendo que aquí donde yo tengo donde yo tengo acá el curso de más, voy a volver a dibujar para que no nos confundamos un poquito. Tengo esa acá. Subo acá. Subo acá y llego acá otra vez. ¿Listo? Al mismo segundo. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de esa onda que acabo de dibujar? Suponiendo que estuviera perfectamente dibujada. ¿Quién me dijo? Yo quería yo, profesor. 2 Hz, 2 Hz. ¿Listo? Porque tiene dos la cantidad oscilaciones. de oscilación. Ajá. Exactamente. Esa frecuencia es lo que le da la característica al sonido de un ruido grave o un ruido agudo. Eso lo hemos escuchado, ¿no? Y ese ruido tan agudo, ese ruido tan grave. ¿Qué quiere decir eso? Que un ruido entre más frecuencia, la frecuencia sea más alta, o sea, más oscilaciones tengan un segundo, quiere decir en este caso que el ruido va a tener una tendencia a ser más agudo. ¿Listo? Pero resulta que el ser humano, por las características auditivas que tenemos, no es capaz de percibir el sonido en todos los rangos de frecuencia. Hay unas frecuencias por debajo de un rango que no vamos a percibir y otras por encima que tampoco vamos a percibir. Ese rango es lo que se conoce como rango audible. Y es lo que muestra aquí la grafiquita aquí otra vez. Eso, ahorita sí. ¿Listo? Eso es lo que vemos aquí. En ese cuadro que vemos acá, en ese cuadrito que vemos acá, acá arribita, vemos el rango que sería audible para el ser humano. Ya el rango audible para el ser humano, estamos hablando de un rango de frecuencia que lo mismo es comparable en un rango de presión o en un rango de pronto de energía. Ahí te lo vamos a ver un poquito, ¿listo? Vemos aquí en este siguiente cuadro los espectros audibles correspondientes tanto en presión, frecuencia y energía. ¿Por qué estamos hablando de presión? Porque resulta que cuando se emite un sonido que se desplaza en el aire en forma de onda, esa forma de onda, dependiendo de la intensidad, modifica la presión del aire. Por eso es que nos llega el sonido a nuestros oídos, ¿ya? Entonces, esas unidades que se dan también en presión, hay unas unidades que se llaman pascales, que son las unidades de presión. Entonces, resulta que también el ruido o el sonido, por así decirlo, tiene la característica de que hay una variación de presión y también se puede dar en unidades de presión, ¿ok? Pero también, a su vez, el sonido lo podemos también medir en unidades de energía, ¿ya? Usted de pronto hemos escuchado cuando, por ejemplo, tenemos un equipo de sonido y decimos, ese equipo de sonido emite, no sé, más y cualquier valor, 20.000 watts, ¿listo? Watts, una unidad de energía, 20.000 watts de potencia, dice la especificación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que ese equipo de sonido es capaz de emitir un sonido con esa cantidad de energía. Listo, estamos generalizando, lógicamente pues mucho más conceptualmente más complejo, pero esa es la manera como general. Entonces, si miramos aquí la tablita, entonces vemos acá, yo podemos rayar, quiere decir que el espectro audible para el oído humano está entre los 20 micropascales. Ya recuerda que la sigla micro corresponde a 1.000.000. 20 micropascales es igual a decir a 0.00002 pascales. O sea, estamos hablando de 20 micropascales. 20 pascales. Profe, se escucha mal. Muy feo. ¿Qué pasó? Se escucha mal, profe. Ay, profe, Película que Profe, ¿tiene exorcismo o qué, profe? Se está poseyendo el demonio. Profe, hoy no es. no se oye bien, no se oye bien. Profe, sigue igual. Tiene un Aló. sonido agudo, profesor. Profe, hágale caso a las señales. hoy no es un día, Mejor profe, dicho, hoy fue, definitivamente. Tiene un sonido grave, profe. Agudo. esto es como, a ver, no, espérate, digo. Ahí me, Eso parece ruido. Eso es ruido. ahí me escuchan bien o igual. Sí, profe. profe. Sí, profe, ahí me está Ahí mejor. me escuchan bien, listo, un momentico, yo voy a copiar. Si de pronto empiezan a ver atrás mío la patasola, la llorona, me dicen, ¿no? Algo. Vamos a ver, un momentico, vamos a ver por acá.
Aló. ¿Que me escuchan ahí ya mejor? ¿Bien? Sí, señora, ahí Sí, se le ahí ya escucha se le mejor. escucha bien. profe, se Ah, ok, escucha listo, bien. bueno. Eso, ahí es donde uno dice como cuando uno la embarra, entonces uno dice, uy, primera vez que me pasa. Bueno, listo, miremos a ver acá. Entonces resulta que este espectro audible quiere decir que fuera de ese rango el oído no es capaz de escuchar. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entendamos porque a partir de ese concepto es que empezamos empezamos a medir lo que es el nivel de intensidad y por ende lo que corresponde a una exposición sonora. ¿Listo? Entonces es importante que entendamos esto. Entonces resulta que el ruido o el sonido, pues voy a hablar de sonido refiriéndome también al ruido, entendiendo el ruido que es un sonido de manera desordenada y que no es agradable. El sonido tiene, por ejemplo, en presión. Recuerda, el sonido se puede medir en presión, incluso eso es lo que miden los sonómetros. Cuando usted coloca un sonómetro, ¿qué es lo que hace el sonómetro? Voy a colocar acá la pizarrita para que vayamos contextualizando un poquito. Si yo coloco acá un sonómetro, tomamos que esto sea un sonómetro, y acá tengo una fuente emisora de ruido. Cuando se emite un sonido en el aire, ese sonido empieza a viajar en ondas y esas ondas producen un cambio de presión en el aire. Empieza a llegar las ondas y cuando las ondas llegan al micrófono del sonómetro, resulta que ese sonómetro tiene una membrana que vibra dependiendo de los cambios de presión. Eso es lo que hace el equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el sonómetro? Internamente, pues tiene todo un dispositivo electrónico que lee esos cambios de presión y los convierte a unas unidades de pronto que sean más reconocibles o más fácil de entender. Listo, que en este caso son los decibelios. Ahorita vamos a ver dónde sale la palabra decibelios y a qué corresponde. Por acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el caso de frecuencia, ya dijimos que la frecuencia es la cantidad de veces que oscila la onda por segundo. Resulta que nosotros no somos capaces de escuchar todo el rango de frecuencia, solamente hay un rango de frecuencia que es audible, que es en hertz. La unidad es el de hertz y tenemos entre 20 hertz y 20.000 hertz. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por debajo de 20 hertz están los infrasonidos que el oído humano no es capaz de escuchar. ¿Ya? Y por encima de 20.000 hertz están los ultrasonidos, ¿ya? Es como eso es el tema de lo de los perros, ¿no? Ya han visto en las películas que el silbato, que para llamar perros y que uno silban y uno no escucha, pero los perros sí, porque los perros tienen capacidad, la capacidad auditiva de ellos, su sistema está diseñado para poder escuchar los sonidos que están por encima de estos rangos conocidos como ultrasonidos, ¿listo? Y otro, Profe, dímelo, no diga que no una escucha. pregunta. Ah, dile. Es que lo que pasa es que yo estoy investigando y en algunas partes sale que el nivel máximo, o mejor dicho, que tenemos permitido de exposición, en algunas partes sale que son 85 decibeles y en otras partes sale que es 87. ¿Al fin cuál? ¿85 o 87? Bueno, listo, ya lo vamos, te me está adelantando un poquito, pero mira que la inquietud que tiene es importante, pero para poderla entender necesitamos ver estos conceptos. ¿Listo? Ya respondo a ellas, ¿listo? Gracias por la pregunta. Entonces, otro punto que es importante es la energía, ¿ya? Esa onda que está viajando está transmitiendo energía. ¿Y por qué es esto importante, compañeros, entenderlo? Porque esa energía que transporta la onda es lo que daña nuestro sistema auditivo, ¿listo? ¿Ya? Esa cantidad de energía que nos llega, ya sea en menor o mayor magnitud, esa cantidad de energía es la que daña el sistema auditivo de la persona que está expuesta. ¿Listo? Vamos a entender un poquito eso, ¿ok? Me tocó cargar, menos mal tenía cargada esta presentación en PDF. Vemos algunos conceptos acá, dice, las ondas de sonido producen un aumento de presión de aire, que fue lo que vimos ahorita, son unos conceptos generales. La manera de medir el sonido es en unidades de presión o energía, que es lo que vimos, presión pascales o energía, en este caso serían watts. ¿Okay? El oído humano es capaz de detectar variaciones de presión acústica entre 20 micropascales y 20 pascales. Acá me equivoqué, es 20, no 200. Hago ahí pues la aclaración. Para el cálculo de la sensación recibida por un oyente a partir de unidades físicas medibles, se definió el término nivel de presión sonora. ¿Listo? Tenemos que entender muy bien de dónde viene esa palabra, esa unidad de nivel de presión sonora, ese concepto, porque eso viene de la unidad que es de decibelio, para poder entender un poquito, incluso poder comprender un poco la pregunta que hace la compañera ahorita. ¿Listo? Ya vamos para allá. El nivel de presión sonora es la relación logarítmica entre la presión sonora de la fuente y la presión sonora de referencia. Esa relación se le denomina decibelio. ¿Listo? Vamos a mirar acá un poquito la pizarra para poder entender aquí este concepto.
Ok. Entonces me dice que el decibelio es la relación entre una unidad y una unidad de referencia. Cuando hablamos de relación, hago una pregunta matemática general. Cuando hablo de relación, ¿a qué operación matemática me estoy haciendo referencia? ¿Cómo, profe? Cuando hablamos de relación, ¿a qué operación matemática estamos haciendo referencia? ¿Quién dijo yo quería ir bello profesor? División. Multiplicación. La división. División. ¿Listo? Una relación es una división. ¿Ok? Entonces vamos a mirar ese concepto. Entonces dice que el nivel de intensidad sonora es la relación entre la unidad, una unidad inicial y una unidad de referencia. En el caso del sonido, ojo con esto, nuestra unidad de referencia es el umbral mínimo de audición. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando el decibelio? El decibelio nos está diciendo, a partir de la unidad mínima de referencia, la unidad de referencia, que es el rango mínimo audible, ¿cuántas veces se está incrementando esa cantidad de energía a partir de ese valor? Voy a hacer esto acá. Es importante que entendamos eso, porque aquí parte, compañeros, todo lo que comprendamos sobre riesgo por ruido. ¿Listo? Voy a hacer acá vamos a ver, pues no vaya otra vez la llorona por acá o la patasola haciéndome por acá esto. ¿Listo? Voy a colocar por acá una unidad, una relación. Listo, voy a agrandar acá. Entonces vemos una unidad inicial, vamos a llamarle E1, de energía 1. Otra vez. Vamos a llamarle acá E1. Si ve la patasola todavía. Nos dicho la llorona, hoy no fue. Ah, listo. E1 sobre E de referencia. Esta E de referencia, compañeros, puede ser cualquiera uno de los valores mínimos audibles que nos está dando la teoría. ¿Cuáles serían esos valores mínimos audibles? Pues en este caso, pues podría ser en presión. ¿Cuál sería el valor mínimo de referencia en presión? 20 micropascales. 20 micropascal. En el caso de frecuencia, ¿cuánto sería? 20 Hz. O en el caso de energía sería 10 a la menos 12 watts. ¿Listo? Entonces resulta, ¿por qué es importante esto, compañero? Porque es que el decibelio, ojo con lo que voy a decir, el decibelio es una unidad que nos dice, a partir del valor de referencia, cuántas veces se está incrementando ese sonido. Eso es lo que nos dice el decibelio. ¿Por qué es importante establecer el nivel de referencia? Porque es que el nivel de referencia es el nivel 0 para el ser humano. O sea, por debajo de ese valor nosotros no vamos a percibir ningún ruido, ningún sonido. Quiere decir que no nos va a afectar. ¿Listo? No nos va a afectar nuestro sistema auditivo porque no está diseñado para escuchar esas frecuencias por debajo de ese rango. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo. Lo que vamos a hacer el ejemplo es con las unidades de energía, que es donde se fundamentan todos los cálculos de ruido. ¿Listo? Voy a colocarle por acá. Como voy hablando así, a medida si hay preguntas, dudas, me interrumpen ahí mismo. ¿Listo? Antes de que coja vuelo. Entonces miremos ese valor de referencia. Pero resulta que la literatura nos dice que esa relación que existe entre la manera como el ser humano percibe el sonido tiene un comportamiento logarítmico. ¿Listo? Vamos a entender un poquito qué es un comportamiento logarítmico. Cuando yo hablo, voy a dejar acá un paréntesis, va a ser un paréntesis acá arribita. ¿Listo? Cuando yo hablo de un comportamiento logarítmico, vamos a compararlo cuando nosotros hablamos de un comportamiento aritmético. Por ejemplo, ¿qué es un comportamiento aritmético? Un comportamiento aritmético es yo coger y decir, en pocas palabras, yo digo por acá que 1 más 1, ¿cuánto me da esta operación? 2. Profe, 2. Nadie va a decir. Esto es un comportamiento aritmético, ¿ya? Pero resulta que un comportamiento logarítmico
no me está dando esta relación que 1 más 1 es 2, sino que me está diciendo cuántas veces crece una unidad en múltiplos de 10, ¿ya? Esa es la diferencia cuando hablamos de un comportamiento aritmético y un comportamiento logarítmico. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que el ruido, a medida que se incrementa en potencias de 10, ¿ya? Por eso me dice la literatura... Profe, espere. Un poquito más suave ahí que me enredó, pero un momentico. Ya, dale. Vuelvo a repetir. Explícame eso. Vuelvo a por favor. repetir. La relación que hay de cómo el ser humano percibe el sonido, el ruido, en el caso del decibelio, lo que nos está diciendo el decibelio es que el ruido tiene un comportamiento logarítmico. ¿Y qué es un comportamiento logarítmico? Un comportamiento logarítmico no quiere decir que 1 más 1 es 2, no, sino que un comportamiento logarítmico no se puede sumar aritméticamente, sino que va incrementándose en potencias de 10. Eso es lo que es un logaritmo. Por eso recuerden que en la primera clase, yo les dije que pronto nos tenemos que familiarizar un poco con esta unidad, porque todos los cálculos parten de cómo se desarrollan, de cómo se puede calcular con logaritmos. Entonces vamos a volver aquí a este concepto que tenemos acá. Recuerden que un decibel es la relación que existe entre un valor inicial y su valor de referencia. ¿Listo? Si vamos a tomar acá el valor de referencia en energía, abajo, ¿qué valor tendríamos que poner? ¿Quién me recuerda? 1. 10 a la menos 12. Sí. ¿Sí saben de dónde salió el 10 a la menos 12, cierto? El 10 a la menos, Representa la energía en watt. el 10 a la menos 12 sale de este valor, el valor mínimo. El valor mínimo yo ahora acá. El valor mínimo audible de energía, ¿listo? Ese es el valor mínimo de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que por debajo de eso el ser humano no escucha, ¿ok? Entonces vamos a volver acá a la pizarrita. Vamos acá a la pizarrita. Quiere decir que este es mi valor mínimo. Si yo tengo acá arriba, miremos acá, voy a hacer el siguiente análisis. El mismo valor, resulta que sumamos que nosotros medimos y nos dio también 10 a la menos 12, el valor que medimos. ¿Listo? ¿Cuánto me da este valor que tengo acá? 1. 1. Muy bien, estos muchachos están volando. 1. Y la pregunta es, si yo le saco logaritmo a 1, ¿cuánto me da? ¿Quién dijo yo, querido bello profesor? Logaritmo de 1, ¿cuánto da? 10. ¿Segura? Si yo cojo esta expresión, ¿cuánto me da el logaritmo de 1? Logaritmo de 1. Perdón. 0. 0. O sea que esto me da 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Cuánta energía se está incrementando a partir del valor de referencia? ¿Cuánta energía se está incrementando con este valor? ¿Cuánto? Nada. Nada, 0. ¿Sí? ¿Ya? Pero ¿qué pasaría? ¿Sí? Que quede claro eso. O sea, estamos colocando el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos incrementando energía. O sea, esa relación me da 1 y la logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que no estamos incrementando energía. Pero ¿qué pasaría? Hago esta pregunta. Si esta relación, si yo estoy duplicando el valor de energía, ¿ya? Si yo digo que estoy duplicando el valor de energía, quiere decir que cuánto me debe dar esta relación. Independientemente de los números que vayan acá, ¿cuánto me debe dar este valor? Si yo lo duplico. 0. 1, profe. 2. No, quitemos el 0. Vamos a hacer esta expresión de acá. Voy a borrar acá y voy a borrar acá. ¿Ya? Voy a hacer acá un paréntesis para poder de pronto contextualizar un poquito a lo que voy, porque es importante que entendamos este concepto. Voy a hacerlo por acá a un ladito. Si yo tengo mi valor de referencia, voy a colocar cualquier valor, no importa el valor, porque la relación es igual. Voy a colocar un valor de 3.
¿ya? Si yo quiero duplicar este valor de energía, ¿cuánto debo colocar arriba? 6, ¿sí? Y 6 dividido entre 3, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy duplicando el valor de energía. ¿Listo? Independientemente de los valores que coloque acá, si duplico, pues siempre me va a dar 2. Puedo colocar acá 30.000 y arriba 60.000 me va a dar 2. Puedo colocar abajo 2, arriba 4 me va a dar 2. O sea, si yo duplico este valor, quiere decir que si yo en este valor, este valor que yo tengo acá, cuando hago la operación de este valor, me da 2, logaritmo de 2, que estoy duplicando la energía, ¿cuánto me da esto? ¿Quién hizo el cálculo ahí? Rapidito. Logaritmo de 2, ¿cuánto da? 0, profe. Oh, ¿segura? 0,3. 0,3. Ajá. Mira eso, muy bien muchachos, 0,3. Resulta que la fórmula de cuando nosotros hablamos del velio, esto que estamos haciendo aquí compañeros, esta unidad se llama velio. Velio es una unidad, es una expresión que es la relación entre dos números potencializada con el logaritmo. ¿Listo? Con base 10. Eso es un velio. Pero resulta que la unidad que nosotros manejamos es decibelio. ¿Qué quiere decir eso? Que al velio lo multiplicamos por ¿cuánto? 10. Por 10. Ah, por 10. Entonces resulta que si yo cojo esto y lo multiplico por 10, por logaritmo de 2, ¿cuánto me da esto? 30. 3. 3. 3. ¿Y la unidad cómo se llama? Decibelio. Decibelio. Eso, compañeros, es lo que es un decibelio. Eso lo hemos escuchado de pronto mucho. De pronto, si alguno es la primera vez, de pronto ustedes ya lo hemos escuchado. Pero siempre hemos escuchado, por ejemplo, lo que dijo la compañera ahorita: 85 decibeles. O sea, decibeles. 87 decibeles. No, que 100 decibeles, que 110 decibeles. Entonces, pero la idea es, bueno, ese decibeles, ¿de dónde viene? Es importante que lo entendamos, compañeros. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto que tenemos acá, que es igual a un decibel, es la fórmula del decibel, así es como se calcula. Es la relación que existe, vuelvo a repetir, entre el valor de referencia mínimo, que es el mínimo audible, y lo que nos está diciendo es cuántas veces estamos incrementando la energía en potencias de 10 a partir de ese valor de referencia. Entonces miremos esto, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que lo entendamos. Que si yo duplico el nivel de energía de un estado 1 a un estado 2, si lo duplico el nivel de energía, eso me equivale solamente a 3 decibeles. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, hago el énfasis. Si yo tengo 85 decibeles, ahorita vemos un momentico esto, 5 decibeles. Si yo tengo una persona expuesta a 85 decibeles, ¿ya? Y resulta que esa persona medimos y pudimos determinar que esa persona le duplicamos la cantidad de energía a la que está expuesta, ¿a cuántos decibeles habremos pasado? 88. A 88 decibeles, compañeros. Y en esto se resume realmente, compañeros, todo lo que respecta al riesgo, a que entendamos el concepto de riesgo por exposición por ruido. ¿Ya? ¿Listo? Incluso, pues si entendemos esto hoy, la clase estaría pues muy bien servida hoy. Y a partir de ahí podemos hacer de pronto el taller, de pronto con un poquito más de profundización. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que con solo 3 decibeles, ¿ya? Le estamos duplicando a esa persona la exposición por este factor de riesgo, ¿ya? Si estamos duplicando y estamos hablando de un término de exposición que se da en porcentaje, ahorita lo vemos un poquito, si esa persona está expuesta a un 100% de riesgo, si le adicionamos 3 decibeles, ¿a cuánto porcentaje estamos incrementando? Al 6. ¿Sí? Si 85 corresponde a un 100% de riesgo, llamémoslo así, o sea, 100%, esta persona con 85 decibeles está expuesta a 100% de riesgo. Pero resulta que le incrementamos 3 decibeles. La pregunta es,
de 100% ¿a cuánto pasaríamos? ¿Cuánto estaría Al la persona? 200. A 200%. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que cada 3 decibeles, esa persona le estamos duplicando el nivel de riesgo por pérdida auditiva. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí de pronto con a lo que de pronto quiero llegar? Y Sí, con profe, ahora sí. ese raciocinio, y yo les Profe, yo no entendí. bueno, voy a volver a conceptualizar por acá un poquito. Retomando aquí, lo que estamos haciendo aquí, lo que se estoy explicando acá, muchachos, lo que se estoy demostrando acá es matemáticamente qué es un decibel. Que recuerda que un decibel, lo que nos está indicando, no el deci, sino el velio, la unidad realmente se llama velio, sino que le decimos decibelio cuando lo multiplicamos por 10. Recuerde que el sufijo deci equivale a 10, potencias de 10. El velio es la relación que existe entre un factor de referencia y un valor inicial. ¿Listo? Esa relación es lo que se le llama velio, pero cuando le sacamos logaritmo, porque está expresado en potencias de 10. Esa es la manera como el oído humano percibe el sonido, ¿ya? A ver. Bueno, nos sigamos acá para pronto no enredarnos, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un decibelio. Entonces, un velio, perdón. Si ese velio lo multiplicamos por 10, pues estamos convirtiéndolo a decibeles, decibelio, ¿listo? Ahí es donde viene la unidad de que escuchamos nosotros, decibeles, 85 decibeles. Bueno, ¿qué es 85 decibeles? Nosotros sabemos que lo asociamos con sonido. Cuando ustedes escuchan 85 decibeles, pero ojo, realmente físicamente el decibelio no solamente va relacionado con sonido, también va relacionado con otros tipos de unidades físicas. Pero en este caso, para nuestro caso, nos interesa es la relación que tiene con el sonido, ¿listo? Entonces, el decibelio, cuando escuchamos decibelio, no decía, uy, bueno, eso hace relación al ruido, pero ¿qué es decibelio? O sea, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo podemos entender cuando decimos 90 decibeles? Un volumen de 90 decibeles, bueno, sabemos que, pero no lo podemos entender físicamente. Entonces resulta que 90 decibeles lo que me está diciendo, compañeros, eso, es que el ruido se ha incrementado en potencias de 10, 9 veces, ¿ya? Eso es lo que nos está indicando eso, desde una unidad inicial. En este caso, lo que hicimos aquí en esta expresión, compañeros, fue comprobar matemáticamente que si duplicamos el nivel de energía al que está expuesta la persona, eso equivale solamente a 3 decibeles, ¿sí? Y si le duplicamos a la persona la cantidad de energía a la que está expuesto, quiere decir que le estamos duplicando ¿qué? El nivel de riesgo al que está expuesta esa persona. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si esa persona está expuesta y de pronto tiene un 100% de riesgo de que quede sorda, si le duplicamos, si le aumentamos en 3 decibeles, esa persona ya va a tener una probabilidad del doble de poder quedar sorda. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, al mirar esto aquí, pasamos de 85 decibeles a 88 decibeles. ¿Qué estamos diciendo acá? Que estamos duplicando la cantidad de energía a la que esa persona está expuesta. ¿Sí? Ya uno podría pensar, ojo con esto, que eso es un error muy grande que lo he escuchado, que uno dice, si la persona está expuesta a 85 decibeles, quiere decir que si vamos a duplicar el riesgo, esa persona tendría que estar expuesta a 85 por 2. ¿Sí me hago entender? Resulta que esto es totalmente falso, ¿ya? Si el ruido tuviera un comportamiento aritmético, sería cierto. Pero resulta que cuando es logarítmico, no. Resulta que no quiere decir que duplicar es coger 85 por 2, sino que duplicar es simplemente coger a 85 y sumarle 3 decibeles. Cada 3 decibeles estamos duplicando el nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque mire, por ejemplo, yo les comentaba, no sé, les comentaba otra vez una experiencia de un examen que estaba con un fonoaudiólogo, y el fonoaudiólogo me decía que si la persona estaba expuesta a 90 decibeles y se encontraba con otra fuente de 90 decibeles, ojo con esto, él me dijo a mí, es que si usted está expuesto, usted está en un ambiente de ruido con 90 decibeles y de pronto llega otra fuente y esa fuente también emite 90 decibeles, quiere decir que 90 más 90, ¿cuánto es? 180. 180. Entonces él me decía, 180. quiere decir que usted está expuesto a 180 decibeles. Esto es un error, compañeros, garrafal de conceptualización y más de un profesional que tiene que trabajar con esto y entender muy bien esto físicamente, ¿ya? Y este mismo error lo he escuchado
en personas de encargadas de la parte de seguridad y salud en el trabajo, de pronto porque no tienen ese concepto claro. Y a partir de ahí, si no tienen claro ese concepto, pues de ahí para allá cometen pues todos los errores que quieran conceptuales. ¿Listo? Esto es erróneo. Esto que yo tengo acá es falso, es erróneo. ¿Qué quiere decir, muchachos, eso? Que si yo quiero sumar decibeles y decibeles, no los puedo sumar directamente, sino que tengo que hacer una operación matemática donde tengo que tener en cuenta que es una escala logarítmica y eso es lo que vamos a ver ahorita para poder que podamos resolver el taller. ¿Listo? Vamos a mirar acá un concepto. Fue una consulta. Entonces, estamos expuestos a 87 decibeles. ¿Cuántos decibeles se ha incrementado? Porque si con 3 decibeles estamos duplicando, con 87, ¿cuánto estaríamos haciendo? Ahí está la relación. Mira, la pregunta que hace es buena, pero no se trata de cuántos, porque pues, si yo paso de 85 a 87, ¿cuántos decibeles he incrementado? Pues 2 decibeles, ¿ya? Pero lo que tenemos que, mira que la pregunta que hace es importante porque nos ayuda a la introducción del siguiente punto. La pregunta es, ese incremento de 2 decibeles, ¿cuánto corresponde a nivel de riesgo? Esa es la pregunta correcta. Si 3 decibeles corresponde a un doble de riesgo, bueno, 2, ¿cuánto es? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no incremento no solamente 3, sino 6, estoy duplicando 4, o sea, mejor dicho, estoy multiplicando por 4 veces el riesgo al que está expuesta la persona. Voy a colocarlo así en este ejemplo. Si no es 88 decibeles, si no, voy a hacer otro ejemplo acá. Perdón. Esto acá, no sé, estoy como brutico hoy. Bueno, si de 85 paso no a 88, sino o con esto, a 86.5, la pregunta es si 85 ya está expuesta a la persona a 100%, con 86.5, ¿cuánto será ese porcentaje? Pregunta de examen. 150%. 150%. Perfecto. ¿El resto del grupo 5%. entiende por qué? No, profe. No, profe, me perdí. Ya. La pregunta Profe, yo es iba la a decir siguiente. 1.5. Yo esa pensé que era menos. Por eso, mire, miremos esto. Vamos a volver acá. Aquí, ¿por qué le incrementamos el doble? Porque aumentamos 3 decibeles. Ya matemáticamente comprobamos que cuando incrementamos el doble de la energía, eso equivale a 3 decibeles. Ya eso lo sabemos. Por eso dijimos, por eso sabemos que si pasamos de 85 a 88, estamos incrementando el doble de riesgo. O sea, todavía no hemos entendido muy bien cuando hablamos de riesgo a qué hacemos referencia, pero por conceptos de de pronto, asignaturas relacionadas, ya sabemos que es un riesgo. ¿Listo? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más profundo. Entonces, la pregunta es, si pasamos de 85 a 88 y eso equivale a 200%, o sea, estamos duplicando 3 decibeles. La pregunta es aquí, ¿cuántos decibeles estamos incrementando? La mitad de 3, ¿sí? 1.5. ¿Sí me hago entender? Ya entendí. Listo. Sí. Entonces resulta pues que no estamos incrementando el doble, sino la mitad de este riesgo, o sea, 150%. ¿Ya? Ahora Profe, vamos a... pero entonces, Pero matemáticamente, ¿cómo sacaríamos el cálculo? Porque ahí es fácil porque sabemos que es la mitad de 3. Mire lo chévere de esto. Resulta que no hemos metido una variable que es importantísima dentro de cualquier análisis de riesgo, el riesgo que ustedes estén aplicando, físico, químico, lo que sea. Y es el tiempo de exposición. ¿Listo? ¿Cómo podemos relacionar ese riesgo con tiempo de exposición? Y aquí entra lo que dice la compañera, la pregunta de 85 y 87. Y entra a evaluar una de las otras variables más importantes. Bueno, más no, otra variable muy importante que es el tiempo de exposición. Ya vimos con esto que tenemos aquí, compañeros, la primera variable que es la intensidad. ¿Listo? Cuando lo estamos hablando en cuando estamos hablando en decibelio, resulta que cuando estamos hablando, voy a copiarlo aquí, ahorita lo vemos ahorita en una diapositiva para que sigamos allí. Cuando estamos hablando acá de decibelio. profe, la verdad me perdí. No sé. Ya hago algo para que nos volvamos a encontrar. Bueno. ¿Listo? Tranquilo, eso vamos a machacar este concepto. Cuando hablamos de decibelio, compañeros, estamos hablando de un término que se llama nivel de presión sonora. ¿Listo?
Nivel de presión sonora. Entonces, siempre que hablemos de nivel de presión sonora, estamos hablando de decibelio, ¿listo? Es lo que estamos hablando. Y en una literatura, en la literatura europea y pues, latina, que es lo que sabemos acá, la sigla simplemente es NPS, nivel de presión sonora. ¿Listo? En la literatura americana, ese nivel de presión sonora se conoce como L, de level en inglés. ¿Listo? L. Bueno. Esas son las dos siglas. Podemos estar hablando en NPS o L. Ahí vamos a ver otras siglas que tenemos que juntarle acá. ¿Listo? Entonces miremos aquí. Vamos a mirar acá. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Voy a mirar acá de pronto si no me adelanto. Regálame un momentico. ¿Cómo vamos, compañeros? Me perdonan por ir un poquito rápido. Yo creo que lo más probable es si ustedes... yo creo que lo amerita. De pronto que abramos un espacio, alguna clase extra en algún momento, muy pronto, para poder con base en estos conceptos explicarles el caso práctico que vamos a desarrollar. ¿Listo? Voy a pasar por Bueno, acá. profe, ¿usted nos puede regalar en la plataforma el enlace para ver esta clase? O sea, si tenemos alguna duda, como está grabada, Claro, entonces claro, sería chévere poderlo nuevamente revisar. Sí, claro, yo subo la presentación, subo este video de la clase, lógicamente lo sube a la plataforma, pero yo consideraría por viendo el tiempo y de pronto, no sé por culpa de quién sería pues ¿cómo se dirá eso? El panguano que perdimos mucho tiempo en la clase. Entonces, se nos acortó la clase. Vamos a seguir acá pasando. Una consulta. Sí. Para establecer el punto de partida y determinar en cuánto se está incrementando el nivel de riesgo, tomamos como referencia el valor límite permisible que establece la norma dependiendo pues del tiempo de exposición, ¿cierto? Claro. Resulta que uno de los valores siempre cuando vamos a evaluar, y gracias por la pregunta, uno de los valores que siempre vamos a hablar cuando hablamos de exposición a riesgo y que estamos haciendo la valoración, siempre debemos pasar de unos valores de referencia. Y esos valores de referencia nos lo da la legislación. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de riesgo por exposición en la parte, por ejemplo, química, física, todo tenemos que valernos sobre los valores de referencia de la legislación. Ojo, cuando hablamos de valores de referencia, no me estoy refiriendo al valor de referencia que vimos ahorita del mínimo audible, sino que los valores de referencia de la legislación son los valores que nos establece la legislación que nos dice, vea, estos valores, a partir de estos valores, toda la evaluación de riesgo se debe hacer a partir de esos valores. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Otra consulta, profe. En cuanto al valor de referencia del mínimo audible, independientemente de la unidad que utilicemos para el cálculo, es decir, presión, frecuencia o energía, ¿nos va a dar el mismo resultado? Mira, realmente todo el cálculo se fundamenta cuando estamos hablando sobre este valor de presión sobre energía, pero en teoría, lógicamente con unas modificaciones en las fórmulas, nos debe dar igual, pero principalmente se trabaja ya sea en presión o en términos de energía, ¿listo? Siempre es en presión o en términos de energía, ¿ok? Resulta que cuando hablamos de presión, la fórmula de presión sonora, cuando duplicamos la presión, no nos da 3 decibeles, sino que nos da 6 decibeles, ¿listo? De pronto es un poquito más confuso de entender, pero por eso la literatura es más fácil basarnos cuando hablamos en términos de energía con este 3 decibeles, porque es que toda la legislación colombiana parte de este 3 decibeles. ¿Listo? Vamos a ver un poquito la pregunta que hace la compañera ahorita y la apreciación que hicieron ahorita. ¿Listo? Miremos acá un poquito para que no dejemos la presentación atrás. Dice, las ondas de sonido producen un aumento de presión en el aire, que fue lo que vimos ahorita. Esto ya lo vimos, no estoy retomándolo. La manera de medir el sonido es en unidades de presión o energía. En este caso estamos haciendo el ejercicio con energía. El oído humano, bueno, ya lo vimos, que tengo acá el error, no sé quién fue el que hizo esta presentación que cometió error garrafal. Dice, para el cálculo de la sensación recibida de un oyente a partir de unidades físicas medibles, se definió el término nivel de presión sonora. Ese es el que vimos ahorita. ¿De dónde sale ese término de nivel de presión sonora? Cuando hablamos de nivel de presión sonora, estamos hablando de decibelio, ¿listo? Y cuando hablamos de decibel, es la cantidad de energía que se está incrementando en unidades de potencias de 10, o sea, en logaritmos, ¿listo? A partir de un valor de mínimo audible.
El nivel de presión sonora, LP, es la relación logarítmica entre la presión sonora fuente, que fue lo que hicimos ahorita, y la presión sonora de referencia. Y a esa dicha relación se le denomina decibelio. Todo eso fue lo que vimos ahorita matemáticamente, que lo desmenuzamos para poder de pronto entenderlo un poquito mejor. ¿Listo? Pasemos a este, no vamos a ver todavía este lado de acá. Veamos este lado. Resulta que hay una equivalencia, que era por ejemplo la pregunta que hacía el compañero acá. Entonces dice que por ejemplo a esta escala vemos lo que son pascales en presión y a este lado vemos cuánto equivale en decibelios. ¿Sí ven? Mire, ¿cuánto es el límite mínimo audible en pascales? ¿Se acuerdan? 20 micropascales. 20 micropascales es lo mismo que decir 0.0002 pascales. Y resulta que por debajo de esto, por eso mire que a este valor le corresponde ¿cuánto? 0 decibeles. O sea, no hay audición. O sea, no nos interesa ese valor porque no hay repercusión en el oído humano, porque no hay incremento de energía, que fue el ejercicio que hicimos ahorita de dividir, que nos dio 0 y cuando le sacamos logaritmo a 0, pues ¿cuánto nos ve? Nos dio 1 y que cuando dividimos logaritmo de 1, pues nos da 0, o sea, no hay incremento. Pero miremos que a medida que aumentamos los niveles de presión, esto aquí, los niveles de presión no, a medida que aumentamos la presión, pues están aumentando los decibeles, ¿listo? En una escala, pues que no tiene relación con esto porque es una escala logarítmica. Eso es muy importante que entendamos que cuando cogemos decibeles, son en escala logarítmica y que no los podemos sumar, multiplicar, dividir, no lo podemos hacer aritméticamente, ¿listo? Tenemos que convertirlos a unidades aritméticas para poder hacer las operaciones con ellos. Y ahí sí volverlos a convertir, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces resulta que lo que vemos aquí al lado derecho es las fórmulas que vimos ahora, ¿listo? Esta fórmula que tenemos acá, pues es la fórmula para calcular el nivel de presión sonora con unidades de presión, ¿listo? La fórmula ya no es 10, sino 20. ¿Ok? Y el nivel de referencia, pues en este caso sería 20 micropascales. ¿Listo? Pero esta no la vamos a usar. ¿Ok? Vamos a usar la fórmula que tenemos acá, que era unidades en energía. Esta fue la que usamos ahorita. Entonces, ¿qué es un decibelio? Recuerde que este LP también puede ser en literatura española NPS. ¿Listo? Lo escribo por acá macheteramente para no ponerme a... ¿Listo? Esto que está aquí es lo que vimos ahora. ¿De dónde salía el nivel de presión sonora? ¿Listo? Ya, eso fue lo que hicimos ahorita, para que no nos compliquemos de pronto que vemos esto ahora, pero de pronto tenemos que profundizar. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? Miremos acá. Entonces dice, en la parte de ruido ocupacional, para determinar los efectos sobre la salud del trabajador se deben considerar las tres principales variables. Ya vimos la primera variable que se llama intensidad, que fue cuando hallamos los decibeles, eso es la intensidad, el nivel de presión sonora, el nivel de intensidad. Ahora vamos a ver qué relación hay con el tiempo de exposición, que es la pregunta de ahora. Y estos dos valores, para poderlos entender, tenemos que saber cuáles son los valores de referencia que nos da la legislación. ¿Quién me dice cuáles son esos dos valores de referencia que nos da la legislación? ¿Quién dijo yo querido y bello profesor? 8 horas laborales y 85 decibeles. Exactamente. Entonces los términos de referencia que nos da la legislación son, falta uno, pero parten de ahí. Dice, la legislación nos dice, vea, un trabajador no puede estar expuesto a un nivel de intensidad mayor de 85 decibeles. Ojo con esto, pero en función de un tiempo determinado, que es ¿cuánto? 8 horas. ¿Sí? ¿Me hago entender? La legislación no dice solamente 85 decibeles, no, él dice 85 decibeles en 8 horas. ¿Por qué 8 horas? ¿Quién me dice? La jornada laboral máxima establecida. La jornada laboral del trabajador. Y, exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? La legislación me dice, un trabajador expuesto a 85 decibeles, ojo con esto que voy a decir que es fundamental. Una persona expuesta a 85 decibeles durante 8 horas equivale a una exposición del 100%. ¿Listo? Si es que ya le metimos a esta palabra de exposición, realmente en ruido lo que se conoce como dosis de ruido. ¿Listo? De pronto decimos la literatura. Voy a colocarle acá. Eso equivale a una dosis de ruido de 100%. ¿Listo?
Vamos a jugar un momentico con estos valores para que podamos entender. Si mejor dicho lo comprendemos esto, ya comprendimos mejor todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgo por exposición por ruido. Esto es lo que dicen. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Todo esto que vimos acá, el por qué matemáticamente y todo eso así, para poder entender esto importante. Primer caso, voy a hacer el ejemplo, vamos a ver quién se la pilla. Si yo digo que la persona está expuesta a 85 decibeles, pero resulta que esa persona que está expuesta a 85 decibeles, está expuesta a 85 decibeles, no está 8 horas, sino 4 horas. La pregunta es, ¿cuánto será la dosis de ruido? ¿Quién dijo yo quería bello profesor? 100%, 100%. Profe, porque sigue los mismos niveles de ruido. Los mismos niveles de ruido, pero el tiempo no es 8, sino 4 horas. La pregunta es, ¿cuánto será la dosis de ruido? Sería el 50%, profe. ¿Quién está de acuerdo? ¿Por qué Porque son 50? 4 horas nomás las que va a estar expuesta. Si usted dijo que 8 horas que estaba expuesta a los 85 era el 100%, la mitad sería de los 50. El 50%. Claro, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces supongamos, voy a colocar voy a colocar otro caso para que podamos de pronto contextualizar un poco. Si la persona está no 85, sino 88 decibeles, la pregunta del millón es, ¿cuál es la dosis de ruido? 100%. Ahí sería más de 100% porque me parece que es 87 decibeles para 4 horas. Me perdí. No, no me Bueno. perdí, no. Sería el Entiendo, 200%. pero el concepto está errado. 100%. 100%. Discutamos el 100%. ¿Por qué 100%, compañera? Porque 88 está expuesta a, como lo que se explicaba, a 2 veces, digamos, 85. Está expuesto. Al doble de riesgo. Entonces miremos esto. Voy a corregir un poquito lo que hace el compañero. El compañero dice 87 porque 87, de pronto en alguna literatura dice que el límite máximo es 87. Pero resulta que la literatura colombiana dice que 85 a 8 horas corresponde al 100%. Si yo incrementé de 85 a 88, ¿quiere decir que en cuánto incrementé el riesgo? Lo Duplicó. Lo dupliqué. Pero resulta que el tiempo no es 8, sino 4 horas. ¿Sí me va a entender? Si el trabajador, voy a colocar acá para que contextualicemos un poquito. Sumamos que no sea 4 horas, sea 8 horas. Sumamos que la persona no esté expuesta 4 horas, sino 8 horas. La pregunta es, ¿cuánto será la dosis de ruido o el riesgo? 200%. 200%. Entonces resulta, mire esto tan interesante, entonces resulta que usted le dice al gerente, vea, esa persona está, vea, en un margen ya crítico porque está expuesto al 200% y la legislación me dice que no puede estar más del 100%. Entonces el gerente le dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces usted le dice a él, una de las opciones es poder lograr que el trabajador esté al 100%, pero la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que esa persona esté al 100%? Solamente hay 2 caminos acá. Acortar el tiempo. Bajar las horas. Acortar la jornada laboral O acortar las horas. el nivel de exposición. Tiempo de exposición. Exactamente. El tiempo de exposición. Acortamos el Profe, tiempo de la exposición. rotación de los puestos de trabajo de la persona también. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima unidad sobre la parte de control. También se puede hacer, es uno de los mecanismos de control. Profe, una pregunta para la dosis, ¿no hay una fórmula? Exactamente, ya la vamos a ver. Bueno, gracias. Bueno, entonces resulta que si queremos que esa persona esté al 100% o una de dos, bajamos el tiempo de exposición ¿a cuántas horas? A 4. A 4 horas. ¿Por qué hora? ¿Por qué 4? Pues porque 8 dividido entre 4, 4 dividido entre 8, pues es la mitad, 0.5, o sea, un medio. Entonces estamos mermando. O sumamos que el gerente le dice a usted, no, el trabajador, ¿cómo voy a poner a mi trabajador que trabaje nomás 4 horas? Él tiene que trabajar las 8 horas obligatoriamente. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué dicen ustedes? Los decibeles.
Los decibeles. ¿Cuánto tendría que bajar los decibeles? ¿De 88 a cuánto? 85. A 85. 85 decibeles. Sí es lo importante, compañeros, de entender esta relación entre nivel de intensidad sonora, exposición y dosis. ¿Listo? Por lo regular, esto es uno de los mecanismos. ¿Cómo puedo yo bajarle la exposición de ese trabajador a esa fuente? Entonces ya hay empezamos a hacer una serie de controles de ingeniería de reducción. Entonces ya, bueno, hagámosle mantenimiento, que fue una de las preguntas que colocamos ahorita en la autoevaluación. Bueno, hagámosle mantenimiento. Lo otro es cambiemos la máquina o apaguémosla. ¿Sí me entiendes? O sea, podemos hacer una serie para poderle bajar los niveles de intensidad sonora. Lógicamente, pues ya es una evaluación de ingeniería, cuál es el método pues, más viable, menos costoso, de pronto más eficiente. Bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, este concepto que tenemos acá es donde, por eso empezó a hacer este juego, porque de ahí es donde parte toda la relación. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que lo bajamos a 85 decibeles, 8 horas y es el 100%. ¿Qué pasaría si esa persona dijimos, no, no va a ser 8 horas, sino que va a ser 4 horas? ¿Cuánto quedaría la dosis de ruido? Estableciéndolo en 85 decibeles, profe. Si yo tengo, sí, no, es 85 decibeles, perdón, 85 decibeles, pero de 8 lo rebajamos a 4 horas. ¿Cuánto sería la dosis? Sería el 50. ¿El 50? Sería el 50%. ¿Sí la ven? ¿Bien? 50% ya. Aquí es muy fácil hallarlo porque son una relación, de pronto ya empezamos a hacer eso. Pero de pronto cuando tenemos tiempos de exposiciones, no, 6 horas a 93 decibeles, bueno, ¿cómo hallamos el tiempo de exposición? Que es la pregunta que hace la compañera, es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Hay una serie de operaciones matemáticas que nos ayudan a poder jugar con estas variables y hallar unos resultados muy interesantes, que es lo que vamos a hacer en el caso práctico. En el caso práctico vamos a emplear eso. Por eso yo les sugiero, si quieren ahorita un momentico, que de aquí al fin de semana miremos la opción de pronto de abrir un espacio para poderles yo explicar estos conceptos con el caso práctico y poderles explicar el caso práctico. ¿Listo? Porque si no, de pronto no tenemos las bases para poderlo hacer. Lo digo porque pues ya son las 8:13 y esta plataforma se cierra así groseramente a las 8:30 de un machetazo. Entonces, pues ya ustedes me dirán. ¿Listo? Yo tengo Sí, profe, disponibilidad. sería buena idea. Ok. Pero alguna pregunta, compañeros. ¿Cómo les ha parecido la dinámica de pronto entender estos conceptos? Yo sé que es nuevo, son conceptos incluyendo de pronto temas matemáticos por sí, pero de pronto la finalidad es que podamos entender cómo se relacionan estas variables y cómo lo podemos llevar hacia el campo de la evaluación de riesgo. ¿Listo? Sigamos acá rapidito. Vamos a mirar acá. Listo. Ok. Bien, no sé qué pasó. Me toca mirar a ver qué fue lo que pasó acá. Ustedes fueron, yo como que ustedes fueron los que metieron la sal. Todo esto empezó a salir mal. Bueno, entonces ya hablamos de intensidad y de tiempo de exposición. ¿Sí ven? Ya relacionamos intensidad, nivel de presión sonora con tiempo de exposición. Espérate que me veo como mocho acá, yo no sé. Eso. Me han dicho, profe, no se le ve el cabello, le mocha la cámara, le mocha la cabeza. Entonces resulta que otra variable importante es la frecuencia. Esta variable la vamos a ver dentro de 8 días, la frecuencia, y es muy importante poderla medir, determinar, porque de ella depende el sistema o el mecanismo de control que vayamos a hacer en la fuente. ¿Listo? Incluso en el taller de caso práctico, tenemos que tener en cuenta esto a la hora de la selección de un sistema de protección auditiva, ¿ya? Necesitamos saber ese trabajador, listo, sabemos la intensidad, sabemos el tiempo de exposición, pero necesitamos saber la característica del ruido que está recibiendo para poder saber qué sistemas de protección auditiva esa persona debe llevar, ¿listo? ¿Y qué nos da esa característica? La frecuencia. No es lo mismo un sistema de protección a frecuencias bajas, a sonidos graves, de pronto como los motores, las bombas, que son sonidos de frecuencia baja, a de pronto un sonido de frecuencia alta, que son por ejemplo las herramientas manuales. ¿Sí? Entonces eso es muy diferente el tipo de mecanismo de control y de protección, ¿listo? Entonces dice, a nivel ocupacional, el tiempo de exposición es 8 horas a 85 decibeles, lo que corresponde al 100%. Fue lo que vimos ahorita, ¿listo? Ese concepto, el video queda montado en la plataforma para que lo vean, lo vean pues todas las veces para que podamos entender muy bien eso, ¿listo?
Toda valoración de riesgo acústico se toma a partir de estos valores. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que si mis unidades iniciales, por decir algo, la persona está trabajando a 6 horas en un ambiente laboral, su jornada laboral es de 6 horas, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que hallar esas 6 horas y, y ese nivel de presión sonora que pronto que yo fui y medí, ¿cuánto equivale a riesgo dependiendo de las medidas de referencia que nos da la legislación? O sea, yo tengo que pasar eso en términos de valores de referencia. Eso es lo que vamos a hacer en el taller de caso práctico. Dice, el oído humano no percibe igual todas las frecuencias que hay en el, que existen en el rango de frecuencias pues, que existe el sonido. Por lo tanto, tenemos que aproximar ese rango. Discúlpeme aquí que pronto voy a cortar aquí un poquito que no había visto que estaba mucho. Eso, gracias, para que puedan ver todo completo. Ok. Entonces resulta que hay algo que se llama sistema de ponderación. ¿Qué es la ponderación, compañeros? Resulta que el oído humano, o en un rango de frecuencias, se dice en el rango de frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. En ese rango, el oído humano no percibe el sonido de igual manera. Hay unas frecuencias que son más predominantes y que pueden afectar más el oído humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ponderación? La ponderación es un procedimiento que se realiza para poder corregir, darle importancia a las frecuencias que son importantes, ¿ya? Y las que no, de pronto quitarlas dentro de ese rango, ¿ya? Eso se ve en los equipos de medición. Por ejemplo, los sonómetros integradores deben ser equipos que tengan un sistema de ponderación. En este caso, la ponderación que nosotros usamos para ruido ocupacional es la ponderación tipo B, ¿ya? Por eso muchas veces cuando usted ve en la literatura dice decibeles entre paréntesis, dice la B mayúscula, que es el tipo de ponderación, perdón, ponderación tipo A, ¿listo? Me corrijo, ponderación tipo A, ¿listo? Existen ponderación A, B, C y D. Existen 4 tipos de ponderación dependiendo de la naturaleza que vamos a medir el ruido, ¿listo? Para el caso del ser humano, en ruido ocupacional, el tipo de ponderación es tipo de ponderación tipo A, ¿listo? ¿Qué es lo que dice acá? Para el caso del ruido ocupacional, es la ponderación tipo A, la cual filtra el sonido para conservar las frecuencias más dañinas para el oído, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Así nosotros estemos recibiendo 80 decibeles, recuerde que el ruido no está emitido en una frecuencia pura, sino que ese sonido puede ser la combinación del nivel de intensidad en muchas frecuencias, ¿ya? Eso lo íbamos a ver ahorita con algo, pero no creo que alcancemos. De pronto lo vemos o en la clase extra que hagamos o en el próximo encuentro, para que podamos entender esa parte. ¿Listo? Profe, ¿me puede regalar la fórmula, por favor? Sí, claro. Como que dice, respóndame. Estoy esperando Sí, mi antes de fórmula. que se pase el tiempo. Está en la próxima. Estas son las ecuaciones que vamos a usar, compañeros. Bueno, la ecuación de presión sonora, que ya la vimos ahorita, tenemos la ecuación de presión sonora, pero realmente, bueno, aquí tengo que corregir, vamos a utilizar la ecuación de presión sonora, pero en términos de energía. No va a ser acá presión y acá presión, sino en watts sobre watts, ¿listo? ¿Ya? Pero realmente no nos centremos en este punto. Voy a tacharlo acá para que no nos enredemos. Vamos a centrarnos de aquí para abajo, ¿listo? Tenemos que entender muy bien qué es el concepto de nivel de presión sonora continuo equivalente. ¿Qué es el nivel de presión sonora continuo equivalente? Ya vimos que es nivel de presión sonora, ¿listo? Nivel de presión sonora son dado en unidades de decibelio, que es la cantidad del incremento de energía que hay acústica a partir de un valor de referencia. Eso es el nivel de presión sonora que está dado en decibelios. ¿Listo? Pero se nos incluye un concepto nuevo que se llama nivel de presión sonora continua equivalente. ¿Qué es el nivel de presión sonora continua equivalente, compañeros? No es más que un promedio. Esta fórmula que ustedes ven aquí de pronto un poquito como compleja, simplemente ¿qué es? Es un promedio. ¿Qué es sacar un promedio? Haga de cuenta que usted tiene 3, va a colocar acá la pizarra rápido, me está acabando el tiempo. Que falla, ¿ole? Supongamos que yo tengo acá varios números. Si yo tengo, por ejemplo, 4 más 2 más 3 más 5. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de esa suma? ¿Quién dijo yo quería Profe, ir la primero? suma. ¿Ah? Es la suma y se divide por entre 4. Exactamente. Sumo estos valores
dividido entre el número de datos. ¿Listo? Eso es como se saca un promedio en este caso. Entonces, si yo quisiera hacer eso, entonces sería acá arriba, ¿cuánto sería el resultado? 4 más 2, 6, más 3, 9, más 9, 14. Y en este caso lo divido entre 4. ¿Cuánto me da el promedio? ¿Quién hizo el cálculo? 3.5. ¿Cuánto? 3.5. Ese es el promedio. Eso es lo que es el nivel de presión sonora equivalente. Es un promedio. ¿Por qué vemos esa fórmula tan estrambótica, compañeros? Porque resulta que recuerden que las unidades están dadas en decibelios. Y recuerden que los decibeles no son unidades aritméticas, sino logarítmicas. Entonces, ¿qué es lo que hace esa fórmula? Simplemente esa fórmula lo que hace es coger 85 decibeles, voy a tomar el ejemplo de 85 decibeles, 85 decibeles los convierte a unidades aritméticas, que son unidades de presión, ¿ya? Los convierte a pascales. O sea, saca el antilogaritmo, los convierte a pascales. Y cuando lo tenemos en pascales, ahí ya los podemos sumar, restar, dividir. Ahí es donde podemos hacer todo el análisis estadístico, desviación estándar, promedios, percentiles, ¿ya? Entonces, cuando los pasamos a pascales, hacemos todas las operaciones. Y el resultado, ¿qué tenemos que hacer? Volverlo a pasar a decibeles. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que si yo tengo un espacio físico donde yo tengo, por decir algo, 3 máquinas, y esta máquina, por decir algo, aporta 88 decibeles, esta aporta 85 decibeles, y esta aporta 90 decibeles, y entonces el gerente le dice a usted, bueno, ¿cuál es al final el nivel de presión sonora promedio? O sea, el equivalente. Resulta que una persona que no sepa, ¿qué va a hacer? Va a coger 88 más 85 más 90, y ese valor lo va a dividir entre 3 y va a decir, no, el promedio es ese valor dividido entre 3. El promedio es esa operación. Resulta que eso es falso, porque los decibeles no son unidades aritméticas. ¿Qué tengo que yo hacer? Tengo que saber este 88 cuánto equivale en pascales, este 85 cuánto equivale en pascales y este 90 cuánto equivale en pascales. Cuando yo ya tengo esas unidades en pascales, entonces sí ya las puedo sumar y las divido entre 3. Y el valor que me dé lo vuelvo a pasar a decibeles con la fórmula de hallar decibeles, la que vimos ahora. ¿Listo? Eso es lo que trata esa fórmula. De todas maneras, lógicamente, vamos a entrar a desarrollarlas, a analizarlas. ¿Listo? Despacio para que podamos entenderlo, porque es importante en el caso práctico, donde vamos a ver metodología de cálculo, pues vamos a emplear estas fórmulas. Por eso les digo que es importante que hagamos la clase extra donde desarrollemos el taller, ¿listo? Para poder que podamos, no me interesa el taller en sí como taller y que lo hagamos y ya, sino que por medio del taller podamos profundizar en estos conceptos, ¿vale? Sí, profe, entonces en ese sentido, pues como estar acortando el tiempo, de una vez acordemos para cuándo queda la clase, y si están de acuerdo el grupo, pues que tengan todo a disposición. Ya usted me dirán, porque ustedes que tienen clase en la noche, entonces... Una pregunta, para los que no estamos en la lista de la asistencia. Bueno, voy a... ¿Aló? ¿Están ahí? Ya aquí estamos. Ah, bueno, ok, listo, dale. Necesitamos analizar esta parte de acá, que es la pregunta de la compañera, profe, la fórmula de dosis de ruido. Acá están las fórmulas de dosis de ruido para calcular el tiempo máximo de exposición, calcular la dosis de ruido diaria. Necesitamos entender el concepto de cómo convertir mis valores iniciales en los valores de referencia de la norma para poderlo comparar con la norma, porque si no, no podemos compararlo. Entonces necesitamos hacer eso, ¿listo? Y eso es lo que vamos a hacer en el caso práctico. Entonces, voy a dejar ahí, voy a hacer este stand-by, porque esta parte pues, lógicamente requiere más tiempo para poderla desarrollar. Pero conclusión, compañeros, lo que me interesa ahorita es que hayamos entendido el concepto de dosis de ruido. Cuando estamos hablando del 100%, cuando adicionamos 3 decibeles, ¿qué es lo que pasa? Cuando dividimos el tiempo, cuando multiplicamos el tiempo, ¿qué es lo que está pasando con la dosis de ruido? Si entendemos ese concepto, compañeros, todo lo que de ahí para adelante poder comprender en el momento de hacer una evaluación de ruido, parte de que tengamos claro ese concepto. ¿Listo? Eso es lo más importante acá.
Bueno, compañeros, ¿cómo vamos? ¿Está aburridor esto? Dime, ¿está cansón o qué? ¿O muy Es denso? aburridor, no, profe, pero sí está como complejo entender esas cuestiones de hacer operaciones y ese tipo de cosas así con ese tiempo tan cortico en clase. Es como medio complicado poder asimilar tanta información. Listo, ok, dale. Acá lo importante, por eso yo propongo lo de la clase pues adicional. En cualquier momento se nos cierra la plataforma. Voy a dar acá mientras vamos de pronto dialogando. Profe, pero eso de la clase sería bueno que lo habláramos los compañeros y que la vocera le confirme a usted el día que se escogió. Ah, sí, claro. Ojo, Porque pues hay lógicamente unos no puede compañeros que ser muy tienen... lejos, no puede ser muy lejos porque, pues para que tengan tiempo para desarrollar el taller. La idea es que termino de explicar estos conceptos y empezamos a mirar el taller. Yo ahorita todavía no le he montado el taller, estoy haciéndole unas correcciones. Entonces, de pronto mañana a primera hora ya lo tienen. Y para que lo vayan mirando, ojeando. Entonces, en la clase que hagamos extra, vamos a ampliar este concepto y vamos a aplicarlo con ejercicios parecidos del taller. ¿Listo? ¿Les parece? Para poder que lo podamos resolver. Listo, profe. Profe, Y... Esa Dímelo. sería la tarea que vamos a desarrollar de esta clase, ¿verdad? El taller. El taller de esta unidad queda el taller y la autoevaluación. ¿Listo? Cerrada la plataforma, queda habilitada la autoevaluación para que la podamos desarrollar. ¿la autoevaluación hasta cuándo está habilitada? Siempre vamos a tener 5 días para poderla hacer a partir del día de hoy. ¿Listo? Bueno, compañeros, voy a mirar a ver si me alcanza el tiempo. Quedan 3 minutos, que creo que ahí no me gusta esta plataforma porque no le da uno chance como de 5 minuticos más. Yo mañana en la noche, pues no, esta en la noche no puedo. Yo podría el sábado, el viernes en la noche, si de pronto pueden, o de pronto el sábado muy temprano, porque tengo clase a las 10 de la mañana, ¿listo? Profe, ¿viernes a qué horas? Por la ¿Se puede? noche. Pero los compañeros tienen compromisos o la tomamos, de una vez la fijamos. Sí. De todas maneras, tengan en cuenta. el viernes. Yo no No, puedo. Rubiano, pues espere que cada uno dé su propio punto de vista. O sea, tengan en cuenta que son 44 y no se van a poder poner de acuerdo todos de pronto porque cada uno van a, como es algo extra, pues va a ser muy difícil. Bueno, voy a llamar acá rapidito, 2 minutos son demora en cerrarse. Los que tengo acá con falta de Yajaira, ¿está por ahí Yajaira? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, tengo por acá a Claudia Marcela. Presente, profe. Tengo por acá a Kelly Joana. Profe, qué pena. ¿Y por qué mejor no graba la clase y la sube a la plataforma y ya? Bueno, les doy otra opción, compañeros. Si ustedes me regalan 1 hora más, yo puedo subir un link ahorita por Google Meet y seguimos. Bueno, tengo por acá a... tengo por acá a... Pues sí, profe. La presentación que nos estaba proyectando, ¿nos las puede compartir? Sí, claro. Entonces, compañeros, queda 1 minuto. ¿Les parece si pego un link y volvemos a entrar? Aprovechar que estamos con el hilo. Profe, pero Sí, sería ya no tengo problema. desde que nos Sí, saque. sería ya, inmediatamente. Me dan pues 5 minutos mientras creo el link y la coloco en la plataforma. Listo. Vale, profe. listo, profe. De una, listo. Bueno, ok, dale. Explicamos ese puntico y empezamos, y vemos un poquito al... Yo creo que nos va a poner una horita más, pero de pronto ya sabemos que salimos de esa parte. De pronto más adelante, si queremos necesario más explicación, pues abrimos otro espacio, pero ya pues que los que quieran pues resolver dudas. ¿Listo? Yo siempre aperturo un espacio adicional para resolución de dudas, ¿ok? Listo, profe. Entonces Bueno, ya. se cierra esto y me dan 2 minuticos y subo el link, ¿listo? Ok. Además, voy a crearlo por acá de una vez. Esto está